Saludos compañeros, espero que se encuentren bien. Soy el doctor Juan Carlos Mix y soy ginecobstetra y subespecialista en medicina materno-fetal. Y con el fin de dar seguimiento al calendario de actividades ya programado, el día de hoy hablaremos acerca de la sistematización en la evaluación ecográfica durante el embarazo. Como fundamento de nuestra plática, tenemos que tener en cuenta el papel de la ecografía como parte fundamental de la práctica obstétrica actual y de por qué la realización de un programa de detección de las principales alteraciones congénitas resulta obligatorio, ya que hasta en el 80% de esas alteraciones son susceptibles de detección prenatal. Hablando en términos generales, la prevalencia de estos padecimientos va del 2 al 3% de la población y su importancia radica principalmente en que las pacientes son consideradas de bajo riesgo. Por lo tanto, el seguimiento ecográfico sugerido es de por lo menos una revisión por cada trimestre de gestación. Pero, ¿cuáles son los requisitos necesarios para una evaluación de calidad? Pues inicialmente contar con un ultrasonido de alta resolución que nos permite obtener imágenes detalladas para la correcta evaluación de la anatomía fetal. Asimismo, este debe de contar con funciones de Doppler, con la capacidad de realizar capturas de clip de video y de poder realizar zoom en las imágenes sin que éstas se distorsionen para su correcta evaluación. Como segundo punto importante, es necesario contar con un sistema de calendarización de citas, las cuales se deben de realizar en momentos específicos y se debe de, además de contar con un tiempo mínimo necesario para realizar dichas evaluaciones. Estos van de 30 a 40 minutos en los cuales nos va a permitir de manera adicional generar el reporte en una misma visita. Pero ¿cuáles son esas evaluaciones recomendadas? En nuestro grupo de trabajo realizamos 4 principales, las cuales incluyen evaluación de primer trimestre de la semana 11 a la 13.6, ultrasonido estructural a la semana 20, evaluación ecocardiográfica del corazón fetal a la semana 24 y ultrasonidos de crecimiento de la semana 28 a las 32.6. Los métodos de evaluación que nosotros realizamos los dividimos en dos momentos. El primero es realizando un barrido general donde se va a corroborar la vitalidad del feto, así como la estática y posición del mismo. De igual forma, se realizará una valoración subjetiva del líquido amniótico y en un segundo momento la evaluación se realizará de manera más detallada y en un orden más específico. Esto va a incluir una evaluación en sentido cráneo-cauda o viceversa, siempre apoyado de las principales proyecciones ecográficas que incluyen vistas axiales, sagitales, coronales y oblicuas, que nos van a permitir observar de manera más detallada algunas estructuras, por ejemplo en el corte axial, dividiendo al feto en una porción superior y en una inferior, los cortes sagitales, que van a dividir en una porción izquierda en una derecha y finalmente los coronales en una porción anterior y en una posterior. Visto de manera ecográfica, el corte axial nos va a hacer utilidad en la evaluación de la cabeza fetal, del tórax y del abdomen principalmente, mientras que los cortes sagitales van a tener importancia al momento de evaluar el perfil del feto, la medición de la translucencia nucal y la verificación de la integridad del diafragma respectivamente. Los cortes coronales se reservan principalmente para las evaluaciones neurosonográficas en las cuales se hablarán en el tema en específico. Asimismo, nos podemos beneficiar de los movimientos que podemos realizar sobre el transductor, los cuales incluyen movimientos de rotación, angulación del mismo y desplazamiento del transductor. Estos movimientos deben ser realizados de manera suave y fina con la finalidad de obtener las mejores imágenes para nuestro estudio. Y después de esto, ¿qué sigue? Bueno, pues la selección adecuada del área anatómica de interés, ya que como podemos ver en esta primera imagen, al tratar de evaluar la circunferencia cefálica no es posible, ya que no se encuentra en su totalidad. Por lo tanto, al realizar movimientos con el transductor nos va a permitir observar de manera completa todas las estructuras a evaluar. Como segundo punto, tenemos que realizar una ampliación adecuada de la zona, ya que tener una imagen muy amplia o panorámica no nos va a permitir resaltar aquellos detalles de nuestro interés. Y finalmente, ajustar y compensar las ganancias, así como la colocación de los focos para obtener una imagen más clara y nítida y de esta manera
mejorar nuestra tasa de detección. Ahora, ¿cuáles son los detalles específicos en cada evaluación? Pues en el ultrasonido de primer trimestre, la finalidad que tiene es realizar un cálculo de riesgo para los principales problemas cromosómicos, que incluyen trisomía 21, trisomía 18 y trisomía 13 respectivamente, así como el cálculo de riesgo para preeclampsia antes de las 34 semanas de gestación, restricción del crecimiento y parto pretérmino. ¿Cómo lo vamos a lograr? A través de la evaluación de ciertas estructuras, como es la longitud cráneo-cauda, el feto en una posición neutral y en una vista sagital. Nosotros vamos a poder realizar esta medición que nos va a permitir establecer la edad gestacional cuando la fecha de última regla no es confiable. Esta a su vez tiene que tener ciertas medidas que van desde los 45 hasta los 84 milímetros para que la evaluación sea válida. Otra estructura es la translucencia nucal y que se refiere a la acumulación del fluido en la parte posterior del cuello, la cual dentro de las causas que producen su aumento están principalmente las alteraciones cromosómicas y las cardiopatías. De manera convencional se ha aceptado como punto de corte un valor de 2.5 milímetros como el límite de normalidad. Sin embargo, se debe tener con cautela estos valores, ya que no es lo mismo tener un valor de 2.5 en una paciente de 20 años a 2.5 en una paciente de 40. Por lo tanto, tenemos que ser muy precavidos al momento de interpretar esta información. En esta primera imagen vemos cómo es normal la translucencia nucal y en esta otra, sin necesidad de realizar la medición de manera subjetiva, sabemos que está anómala y que mide más de 2.5 milímetros. Otras estructuras a evaluar incluyen el hueso nasal, el cual es un marcador de cromosomopatías y que va a estar anormalmente pequeño o ausente hasta en el 65% de los fetos afectados con trisomía 21, mientras que el 1% de estos fetos con ausencia puede ser considerado cromosómicamente normal. Algunas estructuras eh, emergentes que pueden ser evaluadas son el ducto venoso, que es una estructura vascular medible en el primer trimestre y que ha mostrado eficacia en la detección de fetos con alteraciones cromosómicas y en la detección de algunas cardiopatías de presentación muy temprana. Asimismo, realizamos una fetometría en la cual incluimos el diámetro biparietal, la medición de la circunferencia cefálica, de la circunferencia abdominal y la medición de la longitud femoral, cuya finalidad es descartar malformaciones fetales mayores, ya que en la medición de la circunferencia cefálica se pueden descartar ya sea cuadros de acrania, de anencefalia principalmente, mientras que en la evaluación del abdomen fetal algunas situaciones tan graves como lo es la gastrosquisis o el onfalocele. En la evaluación de las extremidades, en este caso del fémur, corroborar que ambos se encuentren presentes y que guarden una relación respecto a la medición del abdomen y de la cabeza. La medición del flujo de las arterias uterinas y de la longitud cervical se realiza de manera habitual, ya que sirven para realizar el cálculo de preeclampsia y de parto pretérmino durante el primer trimestre, independientemente de los antecedentes de la paciente. En el ultrasonido estructural tiene como finalidad la revisión de una manera detallada y fina de todas las estructuras del feto, abarcando desde el cráneo hasta los pies. Con, con ello buscamos descartar y el mayor número de problemas, ya sean malformaciones o alteraciones en el crecimiento principalmente. De manera ideal lo realizamos a la semana 20 y aquí ya no solamente vamos a poder observar ni medir estructuras como la cabeza en cuanto al diámetro y la circunferencia cefálica, sino que vamos a poder ser capaces de observar estructuras intracraneales como es el cabum del septum pellucidum, el cerebelo, la medición de la cisterna magna y del pliegue nucal, que si no se han llevado a cabo las evaluaciones de primer trimestre, estos pudieran servir como marcadores de segundo trimestre para el cálculo de riesgo de trisomía 21. Asimismo, podemos evaluar el perfil del feto, donde podemos observar la presencia del hueso nasal,
así como descartar cuadros de labio y paladar hendido. Hacemos evaluaciones del corazón en el que podemos ver la función del mismo y nuevamente podemos corroborar para descartar cuadros de alteraciones en la pared abdominal, ya sea gastrosquisis o cuadros de onfaloceles. Tenemos la posibilidad de observar los riñones, así como la columna y otras estructuras como lo es la vejiga, observando que está rodeada por los dos vasos umbilicales. También realizamos medición de los principales huesos tubulares como es fémur, como es húmero, tibia, radio, cúbito y peroné respectivamente. Determinamos el sexo del feto y se lo comentamos a los familiares si es que así lo desean y podemos realizar conteo de dedos de pies y manos. Otro punto importante a considerar es el hecho de buscar la localización de la placenta y la medición del líquido amniótico. Y finalmente hacer una comparativa del crecimiento fetal, ya sea que nosotros tengamos la evaluación previa y que veamos cómo va creciendo o comparar la edad gestacional por la fecha de última regla que la paciente nos refiere con las mediciones que nosotros realizamos en este momento. Respecto a la evaluación del corazón, esta nosotros lo realizamos a la semana 24 de gestación y es debido a que las cardiopatías son las malformaciones fetales más frecuentes. Estas están presentes en uno de cada 100 fetos y se van a presentar como el resto de las alteraciones en pacientes que no tienen factores de riesgo aparente. Las características a evaluar en esta revisión incluyen el tamaño, la posición, la estructura y la función del corazón propiamente. Finalmente, también hacemos vigilancia de curva de crecimiento, ya que en el seguimiento del crecimiento fetal se pueden descartar sus principales alteraciones. A lo largo del embarazo, respecto a edad gestacional, el feto debe de presentar una curva de crecimiento esperada para la talla del padre, la talla de la madre, la alimentación que haya tenido, antecedentes de infecciones, alteraciones en la función placentaria que pudiera llevarnos a alteraciones del crecimiento como son los fetos pequeños o el lado contrario, los fetos grandes, ya que no es raro que en algún momento nos hemos encontrado con bebés que están muy por arriba de lo esperado para la edad gestacional o el caso contrario, que son muy pequeños. A manera de conclusión de esta plática, podemos comentar que el hecho de contar con un ultrasonido de alta resolución y disponer de un tiempo suficiente para cada evaluación va a mejorar nuestra precisión diagnóstica. Segundo, comprender que el embarazo es un proceso evolutivo en el cual existen padecimientos que no necesariamente van a ser detectables por esta forma diagnóstica, por este método diagnóstico. Y finalmente, saber reconocer nuestros alcances y limitaciones en beneficio de nuestras pacientes, ya que de esta manera nosotros podemos realizar una referencia oportuna. Sin nada más por el momento, me despido de ustedes y cualquier duda que tengan pueden comentarla, con todo gusto trataré de responderla y quedo pendiente de sus comentarios. Muchísimas gracias.